Amén. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3 en esta mañana. Ya casi terminamos las 7 iglesias y entramos en capítulo 4. Recién leímos, al comenzar nuestro culto, la iglesia de Filadelfia. Miren, es la iglesia en la cual no se halla ningún reproche. Yo les voy a leer la versión Las Américas de esta mañana. Ustedes me siguen ahí con Reina Valera 60, muy poco varía. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, sí, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Las Reina Valera 60, igual lo vamos a ver, dice, aunque tienes poca fuerza, dice Reina Valera 60, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Hermoso, ¿no? Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Algo hay ahí, ¿no? Cuando repite tanto. La nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Sentido de pertenencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias por tu palabra. Nuevamente oramos humildemente, Señor, siendo vasos de barro, tan falibles, tan limitados, tan pecadores. Tenemos este privilegio que nos has limpiado con la sangre de Cristo. Y tenemos tu Espíritu para que nos dé luz de tu palabra, nos ilumine, nos muestre, nos aliente, nos cambie, Señor. Gracias por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Llegamos, vieron que les dije, siempre estamos en la espiral descendente, cada vez del primer amor, sacando Esmirna, cada vez va más abajo, Tiatira, Pérgamo, Sardis, una iglesia muerta, con un montón de actividades, un montón de cosas, pero dice que solamente tenía unos pocos creyentes ahí. De repente, como un paréntesis, aparece Filadelfia. Como que se vive y dice, bueno, dentro de todo lo que ustedes están viendo, hay iglesias fieles, hay iglesias leales, hay iglesias que han hecho lo correcto y no hay reproche, no hay nada que tenga que decir. Y por supuesto usted está diciendo, pastor, me gustaría ir a esa iglesia, una iglesia perfecta, donde no hay problemas. Yo no dije perfecta, ni el texto habla de perfecto. No existe la iglesia perfecta. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar está compuesta por humanos. No existen los creyentes perfectos, porque todos somos pecadores redimidos y todos somos un montón de problemas con pata. No existe el pastor perfecto. En ningún lugar vas a encontrar el pastor perfecto, el diácono perfecto, la hermana perfecta, porque son pecadores. Sí, ya sé, me estás diciendo, pero pastor, en 1 Timoteo 3, ya lo estudiamos. Irreprensible, no dice perfecto,
Tiene que ser un ejemplo, en el hogar principalmente y fuera del hogar. Pero no lo hay. Y no está diciendo eso de Filadelfia. Está hablando de una iglesia imperfecta, pero fiel. Y a la hora de evaluar un ministerio, una iglesia donde congregarte, vos tenés que buscar una iglesia fiel. Un pastor fiel, no perfecto. Una iglesia donde los hermanos, sabés que va a haber hermanos pecadores redimidos, pero que aman al Señor, lo siguen y quieren estudiar su palabra. Suficiente. Y eso es Filadelfia. Así que no te diga, ay, voy a buscar una iglesia como Filadelfia. No hay. Perdón, sí hay una iglesia saludable, pero imperfecta. Por eso, en esta iglesia, el pastor MacArthur dice, la iglesia no es un lugar para personas que no tienen debilidades. Olvídate. Porque muchas veces tenemos el ojo crítico, ¿no? Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en nuestra persona. La iglesia no es un lugar para personas que no tienen debilidades, es una confraternidad de los que están conscientes de sus debilidades y desean que la fuerza y la gracia de Dios llene la vida de cada uno de ellos. Es un tipo de hospital para los que saben que están enfermos y necesitados. ¿Entendiste? Eso es la iglesia. Así que olvídate de ver un ministerio perfecto, pero tenés que ver una iglesia fiel y leal. El escritor, todas las iglesias que vemos de Asia tienen la misma estructura de 6 o 7 puntos que se divide la carta. El escritor, miren cómo se presenta. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero. A ver si estamos bien con Reina de Valera 60. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, dice Reina de Valera 60. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Interesante cómo se presenta. Porque de la forma que se presenta el Señor acá en la iglesia de Filadelfia es totalmente distinta a las otras iglesias. Porque las otras iglesias toman de la visión que Juan, iba a decir que Pablo, tiene en capítulo 1, pero acá no. Y es la primera vez que se presenta como el santo. El santo. Y el santo está vinculado en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento al carácter mesiánico del Señor y la deidad del Señor. En el Antiguo Testamento se refiere a Dios mismo. Cuando habla del santo de Israel, se refiere a la deidad de Dios. Por ejemplo, yo estoy leyendo Levítico y justo voy por acá. Levítico 19 habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Eso toma Pedro también en su carta. Isaías, un pasaje magistral, solemne, capítulo 6, dice: por encima de él había serafines, en la visión de Isaías, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Eso decían los serafines. Así se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Pues siendo un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos que habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Santo siempre estaba vinculado con la santidad y la deidad, con Dios mismo. Y acá se presenta en Filadelfia el santo. El santo va a hablar. Bueno, lo que me impacta es que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, hay unas criaturas que reconocen la santidad del Señor. Y no son los creyentes, no son los fariseos, no es un pastor, son demonios que reconocen esto. Y está en Marcos 1:22, dice: se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto es
cuando el Señor entra en Capernaum. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, o sea, un demonio o demonios, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué demonios? Demonios. ¿Qué tenemos que ver contigo? Se ve, eran varios, terrible, ¿no? Jesús de Nazaret, has venido para destruirnos. Y ahora uno habla, dice, porque al principio dice: ¿qué tenemos que ver contigo? Pero uno de ellos dice: yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Quién lo dijo? Un demonio. Los demonios mismos reconocen la deidad y la santidad de Cristo. Así que de esta manera se presenta ante Filadelfia el santo, porque está hablando una iglesia de santos también. Pero también se presenta como el verdadero. Y el Nuevo Testamento siempre están combinados santo y verdadero. Y verdadero significa que se conserva íntegro a su palabra y será absolutamente fiel en cumplirla. Íntegro en su palabra y fiel en cumplirla. Escrito está, escrito está, escrito está. Ese era continuamente el mensaje del Señor Jesús. En Juan 14:6, Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Él se presenta como la verdad absoluta, y es interesante porque en el versículo 9 Él habla de falsos judíos. Aquí yo entregué a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, faltan a la verdad, pero Él es verdadero. Él es verdadero. El santo, el verdadero. Y ahora dice: el que tiene la llave de David. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una apela al Señor al Antiguo Testamento. Isaías 22:22 nos habla de que sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que Él abra, nadie podrá cerrarlo. Estoy leyendo Isaías 22:22. Yo tengo ya todo impreso en los versículos. Por si imagínense si no tengo que ir a todos los pasajes. Igual hay hermanos que ayudan. Y lo que Él cierre, nadie podrá abrirlo. O sea, es exactamente lo que nos dice en Isaías 22:22, su carácter mesiánico, su oficio mesiánico. El que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice eso. Eso habla de omnipotencia. Él hace lo que quiere. Él puede hacer todo lo que Él quiere. Isaías también dice 43:13, aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo cambiará? Eso dice el Señor. Él hace lo que quiere. Ahí se presenta el Señor, que Él va a hacer lo que quiere hacer. Él abre puertas, tiene mucho que ver ahora con lo que vamos a ver en la ciudad y lo que le va a decir a la iglesia. Él cierra puertas. Y en el Nuevo Testamento habla mucho de eso, de abrir y cerrar puertas. Pablo lo usaba para decir: oren por favor para que se abra puerta para el Evangelio. Él es el que lo hace. Así que este Señor que se presenta como el santo, el verdadero, el Mesías, el que abre puertas y cierra puertas, va a hablar a Filadelfia. Lo interesante es que no encuentra ningún reproche a esta iglesia. Así que, hermanos, si usted ve una iglesia de este tipo, ¿no? Como les dije, que no es perfecta, pero que el Señor dice: yo no tengo ningún reproche. Ya sé que no es perfecta, pero yo de acá yo no digo nada. Es más, la voy a alentar. Yo tomaría en cuenta lo que va a decir. Porque yo quiero que mi iglesia no sea perfecta, pero sea como Filadelfia. Así que saquen su lápiz, su papel, no sé cómo hacen ustedes, anoten ahí cuáles son las cosas que el Señor aprueba, porque evidentemente cuando vos vas a comprar algo y decís la garantía de decir que, bueno, yo quiero comprar algo que me dure, no que ayer se me rompió la cafetera, hay que comprar una cafetera, y digo, voy a comprar una que más o menos tiene un tiempo, ¿no? Ves características de lo que vas a usar.
Bueno, ¿cuánto más en el aspecto espiritual? Digo, acá hay algo bueno. Vemos admoniciones, vemos reproches, pero de repente de esta iglesia dice, tomen nota de esto y sigan su ejemplo. Así que vamos a ver en primer lugar la iglesia y sus inicios, porque el escritor se presentó. Como todas las iglesias de Asia Menor, no vas a encontrar el inicio de esta iglesia. También ha sido fruto del tremendo trabajo que ha hecho Pablo 40 años atrás en Hechos 19:10, donde la palabra corrió por todo Éfeso y a partir de Éfeso a Asia. Así que ha sido fruto de eso. Ahora, lo interesante en cuanto a sus inicios, que aquí pasó uno de los padres de la iglesia, no lo van a encontrar en la Biblia, sí en la historia de la iglesia, que se llamó Ignacio. Y este hombre escribió a esta iglesia años después, año 95, así que años después, a la iglesia de Filadelfia, la escribió para alentarla, porque muchos hermanos fueron ejecutados, martirizados con Policarpo en Esmirna. Pero esta iglesia, según la historia de la iglesia primitiva, y según Ignacio, escuchen esto, duró o permaneció 300 años, algo más de 300 años, Filadelfia siguió con su testimonio. 300 años. Hasta el año 14 se dice que cuando ya conquistaron los musulmanes, en el año 14 la iglesia fue seguramente todos muertos. 300 años, en el año 14 cerró sus puertas de la iglesia, o mataron a otro. Pero fue una iglesia fiel, y se dice que hubo un grupo, estos hermanos permanecieron fieles, incluso después de que la región fuera conquistada por los musulmanes, que son terribles. Qué tremendo, ¿no? Así que para tomar nota, yo vi la iglesia de Dani, que llega ahora el martes, Haddon Heights, y tiene más de 100 años, y es como una reliquia en los Estados Unidos, en Nueva Jersey. Han pasado muchas generaciones por ahí, muchos pastores, muchas familias, y uno dice, qué lindo, ¿no? ¡Wow! Y cuentan, tienen todo un pabellón de los misioneros que salieron de esa iglesia. Si nosotros nos falta mucho todavía, una iglesia de más de 100 años, esta 300, así que hay algo. La ciudad de Filadelfia, para estudiarlo un poquito, está localizada en Lidia, donde a la vez limitaba con Frigia. Fue construida en una elevada meseta en el valle del río Hermós, y el nombre moderno es Cheres. Por estar ubicada en una zona fronteriza y por cuanto la ruta imperial desde Roma vía Troas pasa por ella, Filadelfia se ganó el título de, escuchen esto, la puerta hacia el este. ¿Cómo? La puerta hacia el este. Por su dirección, la facilidad del comercio. La gran desventaja era que era la ciudad muy sísmica. Continuamente había terremotos o movimientos. Y a veces ocurrían terremotos intermitentemente durante un largo tiempo. Dice que la mayoría de los pobladores, interesante, eligieron salir de sus casas y vivir en chozas en el medio del campo. Mire la promesa que el Señor hace al final cuando dice: los haré columnas del templo. Habla de permanencia, ya no va a haber temor. Pero en una ciudad muy sísmica. Yo nunca viví un sismo. Yo pregunté acá, nadie me dijo, nunca lo viví. Dicen que es terrible, tenés una sensación horrible. Tenía un cliente que pasó por México el año pasado, cuando fue el terremoto, que el aeropuerto de México tembló. Dice, no sabía dónde meterse, temblaba todo, se movía todo. La tierra, que es lo más seguro que está, se mueve cuando caminas, te da pánico, terror. Los animales también lo presienten. Históricamente, Filadelfia es una palabra de origen griego que significa el que ama a su hermano, y eso tiene que ver con sus conquistadores. Filadelfia fue fundada para cumplir la misión, también interesante porque el Señor toma esto, de diseminar las costumbres, la cultura y el idioma griego
en la parte oriental de Lidia y Frigia. Tuvo éxito en lograr que los lidios dejaran de hablar su idioma en el año 19 después de Cristo. Nosotros acá estamos en el 95. Y así el griego pasó a ser el idioma único de la región. Filadelfia tenía una gran puerta abierta, una gran puerta de difundir su idioma a toda la región. Y dice que el Señor abrió una puerta grande y eficaz. ¿Para qué? Para el Evangelio. Y lo usaría. Así que en cuanto a lo religioso, también a Filadelfia se la conoció como pequeña Atenas. Así que, hermano, no era que, bueno, pero pastor, la iglesia de Filadelfia estaba ahí porque no tenía tanta lucha con el paganismo o los dioses. No, se le decía la pequeña Atenas. Así que había estampitas y dioses por donde te lo mires. Y seguramente persecución para los cristianos por no adorar los dioses. Dionisio era uno de los principales de Filadelfia. El elogio, versículo 8 al 11. ¿Quién lee hoy? ¿Tenemos? ¿Me ayudar? 8 al 11. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Porque has guardado mi palabra, la palabra de mi perseverancia, versículo 10. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, que esta hora está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, que nadie, recuerda cómo se presenta el Señor, tiene la llave de David. No es que aproveche la oportunidad, el Señor crea la oportunidad. Hermanos, Dios es soberano. ¿Ustedes creen que la pandemia le sorprendió a Dios? Y todo lo que pasó. No. Bueno, lo mismo en Filadelfia. Dios creó oportunidades. Yo conozco tus obras. Mira que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder. Has guardado, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Acá, hermanos, no hay ninguna causa de preocupación. Y el Señor va a nombrar 4 características que son para anotar nosotros que tenía esta iglesia. Puede ser 4 características, puede ser 4 ejemplos que debemos seguir. Lo primero, poco poder. Y usted dice, pastor, eso no es un ejemplo. Pero el Señor lo pone como un elogio. Poco poder. Dice, el Reina Valera 60 dice, poca fuerza. En segundo lugar dice que guardaba poco poder pero gran influencia. Poca fuerza pero gran impacto. Ojo, poco poder pero gran influencia. En segundo lugar, guardaba su palabra. Anoten eso. Eran sumisos a ellos, a la palabra. Eran obedientes, ahora lo vamos a ver. En tercer lugar, anoten, fieles. Lealtad en sus convicciones. Fieles. Han guardado mi palabra, no han negado mi nombre, lealtad. Ni loco renunció a Cristo. Yo no me voy a inclinar ni aunque caliente 7 veces el horno. Mi Dios puede librarme de ese horno y de ti. ¿Se acuerdan, no, Daniel? Hermoso. Y perseverantes. La palabra, ha guardado la palabra de mi perseverancia. Ha sido perseverante, constante. A pesar de todo, seguiste. Bueno, vamos a ver en primer lugar, poco poder. Parece ilógico, ridículo. Pero no es algo negativo, sino que el Señor aprueba. Es una iglesia con poca fuerza. Como el Señor llama en Lucas 12:32, manada pequeña.
Generalmente vivimos en un tiempo donde queremos tener manadas grandes, ¿no? Pero el Señor siempre resaltó las manadas pequeñas, o el grupo de la iglesia de Sardis. Tengo unos pocos que son fieles, no han manchado su vestidura. Siempre el Señor se enfocó en esos pocos. Pero era una iglesia de gran influencia evangelística, como estamos viendo, de impacto, de testimonio, de 300 años. 300 años. Y ahora van a ver lo que el Señor iba a hacer con los falsos judíos. Pablo dijo algo parecido en 1 Corintios 1:26, esta iglesia tan soberbia, tan orgullosa, tan divisiva. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefa, ¿se acuerdan todo esto, no? Pero en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 dice, miren hermano, que usted se cree tanto, consideren su llamamiento, porque no hubo muchos sabios conforme a la carne. Ellos criticaban a Pablo, lo criticaron, que estaban en el ministerio por las mujeres, que estaban en el ministerio por la plata, que estaban en el ministerio que era tonto, que hablaba mal, no era como Apolos, no era como Pedro, que había estado con el Señor. Se criticaban. Y ellos se mofaban de la oratoria, la retórica, ¿no? La sabiduría, la sofía, la sabiduría. Entonces Pablo dice, miren que no hubo muchos sabios conforme a la carne. Fue muy irónico Pablo. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Pablo me está llamando necio. Sí, Dios escogió lo necio y lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil para avergonzar lo que es fuerte. Y eso es la iglesia. Así que cuando vayas a una iglesia, no vas a encontrar gente importante, vas a encontrar pecadores asquerosos, desde quien le habla hasta usted, que ha sido ganado por la sangre de Cristo. Eso es la iglesia. Y esta iglesia era débil. Era una iglesia seguramente también de gente pobre, de clase media pobre. ¿Por qué? Porque han tenido que renunciar a los gremios, han sido perseguidos por no ir a las fiestas de idolatría. Era una iglesia de poca fuerza. Dios nunca tuvo en mente formar una iglesia con la élite del mundo, con lo mejorcito del mundo. Si vos crees que llegaste a la iglesia porque Dios vio algo bueno en vos, y yo fui algo mejorcito, soy lo mejorcito que hay en el barrio, estás equivocado, porque Dios eligió lo más bajo. ¿Saben quién es? Levanten la mano, ¿quiénes son los más bajos del mundo? Nosotros. Aquí sí que si estamos acá, es por la gracia de Dios, hermano. Eso pasó con Israel. Ellos se creyeron que salieron de Egipto y ya cuando les faltaba agua ya estaban criticando, nos sacaste de Egipto para morirnos de sed, Moisés. Nos extrañamos nuestras cebollas, los pepinos, las carnes. ¿Cómo somos? Y Dios dice que los sacó de ahí por gracia. Siempre se movió por gracia. Noé halló gracia, no es que era lo mejor del mundo Noé. Noé halló gracia en los ojos de Dios, no por ser bueno. Dios tuvo misericordia de la humanidad y no nos destruyó en el diluvio a todos, sino que por Noé preservó la vida, pero por gracia. Así que esta iglesia era compuesta, era muy chiquitita, tenía, ni una guitarra tenía. No tenía nada. Era poco poder, la palabra es microdunamis, significa pequeño poder, pequeño. Pero a pesar de su tamaño y poca fuerza, evidentemente tenían y tendrían en el futuro una gran influencia evangelística y el Señor seguiría añadiendo los que habían de ser salvos. Amén. Eso estamos suficientemente satisfechos. En 2 Corintios 12:10 dice, por esto me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bástate mi gracia. Las personas estaban siendo salvadas verdaderamente en la iglesia, estaban siendo transformadas
por el poder del Evangelio, y eso era una iglesia rica. Miren el contraste de lo que vamos a ver el domingo que viene. Esto era una iglesia rica, pero pequeña. Y quizás Dios quiere que San Miguel siempre sea pequeño. ¿Y qué? Si lo que más vale es que seas leal a las Escrituras, leal al Señor, que siga habiendo conversiones. Es de Dios la obra, no es nuestra. Y espero que suceda, tenga el mismo pensamiento de amar al Señor y ser fiel, no buscar una mega iglesia. No tenemos nada, hermanos, con la mega iglesia. El pastor MacArthur son 12.000. Eso era hace 2014, ahora no sé cuánto deben ser. Pero no se trata de buscar eso, se trata de ver que el Señor siga añadiendo los que han de ser salvos. En segundo lugar, era pequeña. Ahora miren, versículo 8, dice, conozco tus obras. Léelo el 8 así tomo agua. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poca fuerza, algo que ninguna iglesia quiere ser hoy en día. No queremos ser una iglesia chiquitita, con poco, queremos tener una iglesia grande, con misiones, con reunión de matrimonio, reunión de adolescentes, reunión de abuelos, ¿no? Walter, ¿cómo era? Reunión de la tercera edad, reunión de esto. Queremos tener una iglesia grande, me encanta, ojalá tengamos una gran orquesta, ojalá. Realmente eso queremos, o queremos prevalecer siendo leales. Si el Señor lo agrega, amén, amén. Pero la segunda característica que muestra que has guardado mi palabra. Impresionante. El Señor Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Ese es el que me ama, dice. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino de mi Padre que me envió. Continuamente habló el Señor eso. El que le ama, guarda su palabra. Y no todas las iglesias que estamos viendo guardan y guardaron su palabra. Y no todos los pastores que estamos viendo guardaron su palabra. Ahora miren lo que es la palabra guardar. El término guardar es tereo. Y la palabra tereo significa manteniendo el ojo sobre. Mantener tu ojo sobre la palabra. Y esta iglesia, evidentemente, a diferencia de Pérgamo, a diferencia de Teatira, mantuvieron su ojo en lo que las Escrituras decían. Se mantuvieron fieles, mientras que el pastor de Teatira toleró que una mujer llegara al ministerio, ¿se acuerdan? Mientras que el pastor, porque se dirige al ángel, de Pérgamo, dejó que en la iglesia haya un grupo que cree esto, otro grupo que cree esto, otro grupo que cree esto. Tienes a los que retienen, no hiciste nada, sacarlos de la iglesia, se tienen que ir. Pero Filadelfia no, dice que mantuvo el ojo en las Escrituras. A ellos no les interesó incomodar a las personas. Filadelfia no era perfecta, pero fue fiel y mantuvo, esa es la palabra, guardar, tuvo el ojo en las Escrituras. Hermano, en nuestra vida personal van a ocurrir un montón de épocas, momentos donde tenés que tomar decisiones. En tu vida secular, en tu vida sentimental, en tu vida de trabajo. Y vas a tener que decidir, ¿tomo este trabajo o no tomo este trabajo? ¿Asisto a esta iglesia o asisto a esta iglesia? ¿Qué tomas para tomar decisiones? ¿Qué patrón tomás para tomar decisiones? ¿Las personas o las Escrituras? Eso es mantener el ojo. Voy a hacer esto o voy a hacer aquello. ¿Qué tomás como referencia para las decisiones? ¿Personas? Sí, en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero fíjate que el consejero tenga el ojo en las Escrituras, no en su propia experiencia.
Mantuvieron, segundo aspecto, no era una iglesia poca fuerza, pero leal. Era una iglesia que tenía el ojo en la Biblia. En tercero, fueron leales a sus convicciones. Conozco, dice, tus obras. He puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar porque tienes poco poder. Has guardado mi palabra. Y dice, no has negado mi nombre. Bueno, esto es una consecuencia. Mantuvieron el ojo en las escrituras. Se mantuvieron leales. En tercer lugar, porque dice, no has negado mi nombre. No era que salían a predicar con los folletos, hermano, no está hablando de eso. Negar el nombre en aquel tiempo era no dar culto al emperador. Negar el nombre, perdón, era dar el culto al emperador. No negar el nombre, decir, no, Cristo es el Señor. Era leal a la persona de Cristo. Era leal, primero el Señor, primero Cristo, primero Él. ¿Cómo está tu lealtad con Cristo? ¿En qué aspecto negociás? ¿Qué actitud mantenés con las Escrituras? ¿Dónde está el ojo al momento de las decisiones? Y tu micro influencia en lo pequeño que tenés, ¿realmente reciben de vos lo que son las Escrituras, el Evangelio? Tu pequeño grupo que te rodea. Bueno, no solamente eso, sino que fueron perseverantes. Fíjense versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Se mantuvieron constantes también. Versículo 10. Es interesante porque la Escritura habla mucho que esta es una evidencia de salvación. Constancia, perseverancia. Primera de Juan. Mirad que yo os envío como ovejas en medio, Mateo 10, en medio del lobo. Por tanto, sed astutos como serpientes e inocentes como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en sus sinagogas. Hasta van a ser llevados los gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando se entreguen, no se preocupen cómo van a hablar, porque a esa hora se os dará lo que habéis de hablar. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. Seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué está queriendo decir ahí? La evidencia de salvación es que estas iglesias, Filadelfia, en su perseverancia manifestó que era del Señor. Perseverar hasta el fin. Tened por sumo gozo, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Y la perseverancia ha de tener su perfecto resultado para que sean maduros y completos sin que falte cosa alguna. Esta es la iglesia de Filadelfia. Constante, no importa. Si pagamos el precio por ser leal al Señor, no importa. Ahora, dentro de eso hay una puerta abierta. Dice, yo conozco tus obras. El Señor le hace por lo menos 3 promesas. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Se acuerdan lo que dijimos del escritor? El Señor es el que tiene la llave. Abre y cierra. Su dominio y su omnipotencia. Puertas abiertas están asociadas con el evangelismo. ¿Quién iba a ser a la iglesia efectiva en el evangelio? Un buen curso. Un buen entrenamiento. ¿Quién estaba detrás de que la iglesia tenga la puerta abierta en el evangelismo y las personas caigan ante el Señor? Díganme. El Señor mismo. Nadie la puede cerrar, no importa. Yo voy a convertir a esa persona, la voy a guiar. Por eso Pablo siempre oraba, perseveren en oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Hermano, esa es nuestra oración. Señor, abrí puertas para que sigamos hablando el Evangelio. Puertas, puertas, puertas. Que el Señor abra. Fíjese, la segunda promesa. Versículo 9, Ami, por favor.
He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Una iglesia con poca fuerza, pero que el Señor aprobaba. Así que no mires que tenemos ser un pobre pastor, tenemos poca fuerza. Fíjate que guardes la palabra. Fíjate que perseveres, que sigas. Yo sigo al Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nada más. El de atrás, este hace esto, aquello. Yo sigo a Cristo, amén. Y Dios puso una puerta abierta, diciendo, va a haber oportunidades para el Evangelio, lo hago yo. Y acá está, versículo 9. Yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, terrible, que dicen ser judíos y no lo son, como en Mirna. Seguramente Filadelfia tenía sinagogas judías que eran enemigos de las iglesias y los perseguían. Y esta forma que se describe el versículo, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, es una figura del Antiguo Testamento que tiene que ver con salvación. Y Pablo sabía que los judíos, por más que guarden sus rituales, su cultura, no eran judíos por su cultura, sino por el corazón. En Romanos 9 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso habla el Señor acá. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Racial y culturalmente eran judíos, pero no habían rechazado al Señor. Y esta imagen de Isaías 45, Isaías 49, está hablando de que estos judíos vendrían a la iglesia de Filadelfia a entregarse al Señor creyendo en Cristo. Amén. Impresionante, esa era la puerta abierta. Dios daría a judíos que lo estaban persiguiendo, como Pablo, Hechos 9, se convertirían y vendrían a la iglesia. ¡Qué precioso! Imaginen ustedes, ¿no? Que está orando por el carnicero de acá, que tanto tiempo, tantos años, y de repente el Señor cambió. Como un día llegó Eduardo, un testigo de Jehová, y Dios hizo un cambio escuchando a Juan, llegó a Cristo. Y ustedes. Así que eso lo hace, miren Salmo 133, vamos al Salmo 133. Eso hace el Señor en una iglesia sana, en una iglesia que predica la palabra, que cultiva. Salmo 133. Miren cómo termina. Hermoso salmo, ¿no? Está escrito ahí en la entrada de la iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué difícil mantener eso, ¿no? Pero las escrituras nos mandan a eso, y que dice Efesios, solícitos en guardar la unidad, porque lo que mejor podemos hacer, más los quejosos, romper la unidad. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y Israel era tremendamente quejoso. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y fíjense la figura, no voy a predicar Salmo 133, dice, en un ambiente de este tipo, allí Jehová envía bendición y ¿qué? Vida eterna. Y eso está haciendo con Filadelfia. Eso está haciendo. Ahora, llegando al versículo 10, hay una tercera promesa, que es muy importante, hermanos, que estudiando esta iglesia la tengan en cuenta, y más si usted un día quiere ser miembro de nuestra iglesia. Fíjense, porque ha guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré. Son promesas que le da a esta iglesia, pero por ende también a todas las iglesias. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, dice las Américas, todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, dice el versículo 11. ¿Qué está hablando ahí? Bueno, es una gran promesa y se extiende a las iglesias de todos los tiempos.
Y este versículo promete que la iglesia no pasará el período de la tribulación. Hay tres posiciones en este tema. Seguramente nunca escuchó, nos estás visitando hoy o estás viendo esta predicación, o quizás sí. Hay tres posiciones en este tema de los 7 años que la Biblia dice que el mundo va a ser probado como nunca. Lo vamos a ver. Unos que creen que la iglesia va a ser arrebatada al final de la tribulación, post-tribulacionismo. Otros que creen que la iglesia va a ser arrebatada en medio de la tribulación, mesotribulacionismo, me salió. Y la última, que es lo que apunta este pasaje y otros más, que la iglesia no va a pasar por la tribulación, va a ser antes llevada por el Señor, pretribulacionista, que creemos la Iglesia Bautista Misionera de San Miguel. Detalles importantes, anoten. El texto nos habla de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Es un tiempo definido y limitado. Es la famosa semana 70 de Daniel 9:25. También el tiempo de angustia de Jacob, Jeremías 37. Es un periodo de 7 años. Hora de la prueba. Es un periodo corto. 7 años. Dice, no guardará. Es interesante. Porque los que creen que la iglesia va a ser llevada a la mitad o al final, se encuentran con un problema con el griego acá. Nos guardará es tereo ex. Tereo ex significa... No habla de preservado en medio de, sino quitado fuera de. Ese es el griego. Quitado fuera de. Es fuera de. Es lejos de. Si sería que el Señor tuviera la intención de que la iglesia sea preservada en medio de la tribulación, la preposición sería en. Pero es ek, fuera. Por otra parte, Filadelfia no pasaría una tribulación que afectara a todo el mundo. Está hablando del futuro. Y el vengo pronto que se despide el Señor acá está ligado con todo lo que las cualidades de la iglesia, diciendo vengo pronto no en juicio como a las anteriores iglesias, sino a llevarte. Y eso puede ocurrir en cualquier momento, hermano. Precioso, ¿no? Cada iglesia revela algo. Vengo pronto. Por eso debes de estar preparado, sea que el Señor te lleve o que el Señor venga a buscarnos continuamente. El mandato. Vengo pronto, versículo 11. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Nadie tome tu corona, está diciendo, son vencedores. Esa era la idea, que un vencedor llegaba y ya recibía la corona. Y en Cristo somos más que vencedores. Pero la admonición acá es que lo que tenés, ¿viste lo que estás haciendo, Filadelfia? Tenés poca fuerza, pero el Señor te abre puertas y seguís predicando el Evangelio, seguís siendo de influencia, mantener tu ojo en las Escrituras y sé constante, reténelo. No cambies. ¿Cómo cambia la gente? ¿Cómo cambiamos? Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Cambió? Por eso nos podemos gloriar en Cristo, ¿no? Dios es inmutable, no cambia. Dios no cambia. Primera de Juan 2:19 dice, los que abandonan la fe salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No estamos hablando que hay gente que se cambia de iglesia, eso es común, en todas las iglesias. No estamos hablando de un hermano que va a otra iglesia. Estamos hablando de personas que creíamos que eran hermanos y no están en ningún lado. Y vieron que se usa ahora que se apartó. Pero lee su Biblia, está buscando una iglesia, no le interesa. Bueno, a eso se refiere Juan. No porque usted está diciendo, bueno, no está más en esta iglesia, pero está buscando una iglesia que ama al Señor y sigue, como nos ha pasado todo, o pasará en algún momento. No habla Juan de eso, habla de gente que estuvo en la iglesia, se fue y no está en ningún lado, no le interesa. Mantenete fiel, sé fuerte en lo que has recibido. Versículos 12 y 13. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios,
y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Al vencedor, ¿quiénes son? Los creyentes, los que han nacido nuevos, los que se han entregado al Señor, los que han reconocido su pecado ante Dios y han reconocido que Cristo en su amor mostró su amor y que siendo pecadores murió por nosotros. Esos son vencedores. Le haré columna, 3 promesas. Todo esto tiene que ver con un sentido de pertenencia. Me pertenecen, son míos y nadie los arrebatará de mi mano, son míos. Y tiene que ver mucho con Filadelfia, columna. ¿Qué es lo primero que cae en un terremoto, hermanos? Las columnas, las estructuras se rajan, se caen. Ellos dicen, wow, un lugar donde no hay sismos. Ya no tendremos que vivir en chozas, escapando de los sismos. Nunca más saldrá de allí, porque ellos salieron de Filadelfia, fueron al campo a vivir por temor a los terremotos. Creo que ninguno puede, no sé cómo crearles la atmósfera de lo que es eso. Imagina Ucrania, pero en vez de eso terremotos. La gente huye porque todo cayó. Bueno, le haré columna, pertenencia, de mi Dios. Le escribiré un nombre, de mi Dios. El nombre de la ciudad, de mi Dios. Todo eso habla de pertenencia con Cristo. Tremenda seguridad, como hoy veíamos de Sardis, ¿no? Que su seguridad estaba en la ciudad y la destruyó un sismo. La destruyeron los colonizadores, los conquistadores. Seremos una iglesia fiel, hermanos, no perfecta. Nunca va a haber perfección, nunca. En el cielo sí, pero seremos leales, mantendremos nuestros ojos en las Escrituras, nos mantendremos constantes, perseverantes, a pesar de que el Señor nos dé una puerta abierta continuamente para predicar el Evangelio. Porque allí dice Salmo 133, envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Qué hermoso ejemplo Filadelfia, Padre. Gracias que ha sido una iglesia que podemos tomar las características que ella tiene como características perpetuas para nuestras congregaciones. Oramos que tú nos ayudes a mantener el ojo en las Escrituras. Señor, no buscar una iglesia grande, sino leal, fiel, constante a ti, Señor. Gracias por las promesas. Gracias también porque nos guardarás de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Gracias porque siendo una iglesia fiel nos promete puerta para el Evangelio. En tu nombre oramos. Amén. Pastor Cristian.